enseñar a crear y dominar la herramienta que te va a ayudar a alcanzar el éxito en lo que sea que hagas. Hoy te voy a enseñar a crear tu segundo cerebro. Voy a ir bastante rápido, gente, porque la verdad es que es muchísima, pero muchísima información. Es un video que me estuvieron pidiendo muchísimo en los comentarios. Si necesitan algo específico, se pueden fijar en los capítulos que le armé al video, pero en resumen vamos a estar viendo qué es un segundo cerebro, por qué deberían tener un segundo cerebro y cómo crearlo o cómo usar y organizar un segundo cerebro en base a la accionabilidad de la información que le vayan cargando. En resumen, cómo organizarlo en base a su vida, cómo moldearlo en base a ustedes. Personalmente llevo usando esta herramienta hace ya más de un año. La empecé a usar en octubre, noviembre del 2023, más o menos, y la verdad es que cambió completamente mi vida y los resultados que voy consiguiendo en todas las áreas de mi vida, gente, porque literalmente es una herramienta que aplica para todo y es una herramienta que me sirve para mi vida en general y que está moldeada en base a mí. Me ha servido para multiplicar mis resultados, mi performance y en general mi vida en todas las áreas. La uso para todo, gente, para todo. Hábitos, el gimnasio, bueno, ahora la facultad, que empecé la facultad y sabía que iba a ser crucial. YouTube mismo, todo este proyecto de la marca personal y la creación de los videos de YouTube y todo, la verdad es que ha multiplicado muchísimo tanto mis resultados como mi efectividad a la hora de hacer los videos, la calidad, todo. Y nada, en resumen, cambió mi vida completamente y está cambiando mi vida y la considero indispensable para cualquier persona, literalmente. Pienso que todo el mundo debería tener un segundo cerebro y ahora les voy a pasar a explicar por qué. Pero si bien llevo usando esta herramienta hace más de un año, hubo un momento, un punto crítico en el que me concentré pura y exclusivamente en mejorar un 200% en mi segundo cerebro. Y básicamente fue gracias al libro Building a Second Brain de Tiago Forte, que literalmente habla de todo este concepto y todo este mundo del segundo cerebro, que básicamente es lo que voy a estar resumiendo yo en este video. La gran mayoría de la información que voy a decir en este video está sacada de ese libro, así que si quieren profundizar más, les recomiendo profundamente que se lo compren y que se lo lean, porque es uno de los libros que más ha cambiado mi vida y para bien. Es un libro que no solo te va a decir, mira, descargate esta aplicación, hace esto, esto, esto y lo otro, sino que también te va a enseñar por qué y cómo manejar toda la información que pasa alrededor de tu vida. Es uno de los mejores libros que he leído. Y lo último que voy a decir antes de empezar el video es que si alguno está interesado en tener mi segundo cerebro o mi plantilla de Notion completamente gratis, déjenmelo en los comentarios, que seguramente lo deje en un comentario fijado si veo que mucha gente lo necesita. Lo primero que quiero dejar bien en claro es ¿qué es un segundo cerebro? Es una pregunta que me hicieron muchísimo desde que lo empecé a usar y desde que empecé a contar que lo usaba acá en el canal, amigos, familia, gente en general, mi entorno social. En resumen, gente, un segundo cerebro es como si fuera una catedral en la cual almacenar todo su conocimiento, ideas, información, toda su vida, literalmente todas las áreas de su vida van a estar almacenadas ahí adentro. Este concepto no es para nada nuevo, gente, viene de siglos y siglos atrás. Básicamente es un concepto que surge de cuando los políticos, los sociólogos, los filósofos más influyentes de la época almacenaban todos sus pensamientos, información, reflexiones, anécdotas, todo en un solo lugar, que básicamente eran los famosos Commonplace Box, que básicamente era un cuaderno así como este, en el que las personas más influyentes de siglos anteriores almacenaban toda su vida en un único cuaderno. Es un concepto que ha evolucionado y ha tomado muchísima más importancia en estos últimos 20 años, principalmente porque con toda esta revolución digital, con la aparición de los teléfonos móviles, el internet, las computadoras, tecnología en general, gente, ahora podés dejar de guardar la información en cuadernos como este, en millones de cuadernos como este, que se puede perder la información, se puede quemar el papel, es mucho más difícil de encontrar. Por ejemplo, no sé, yo acá anoto todas mis reflexiones del día a día, que después los paso a mi segundo cerebro. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar algo importante acá, gente, acá tengo todo el mes de marzo, literalmente, yo quiero encontrar algo específico acá, voy a perder mucho más tiempo que metiéndome a mi segundo cerebro y buscar exactamente lo que quiero buscar. ¿A qué quiero llegar con esto? Básicamente, con todo esto de la revolución digital, ahora mismo la información puede ser buscada, organizada, sincronizada con todos tus dispositivos, es decir, lo que yo tengo en el iPhone, lo tengo también en la computadora, lo tengo en el Apple Watch, lo tengo en todos mis dispositivos en general, en la computadora de Dolores, en todo. Y también la información puede ser almacenada en un mismo lugar. En esto, literalmente, puedes almacenar toda tu vida durante 50, 60 años, que te va a ocupar lo mismo y
va a estar mucho más bien guardada la información, mucho más segura, porque no corres el riesgo de perder el cuaderno como este, porque por ejemplo en el caso de que te roben la computadora o la pierdas, el caso de que pierdas la computadora por A o por B, lo vas a seguir teniendo en la nube, gente. Toda tu vida, toda tu información la vas a poder seguir teniendo en la nube, aún así perdiendo el dispositivo. Por eso en los últimos 20 años el concepto este del segundo cerebro ha tomado tanta importancia y tanta relevancia, porque pasamos de esto a un superpoder total de poder almacenar todo en un solo lugar, ordenarlo, sincronizarlo con infinidad de dispositivos, buscar todo mucho más fácil. A ver, te facilita mucho la vida el hecho de pasar la información de esto a la nube en sí. Ahora que ya saben lo que es un segundo cerebro, me gustaría explicarles por qué deberían tener uno, por qué deberían tener un segundo cerebro y por qué debería tenerlo cualquier persona que viva a día de hoy, cualquier persona que esté viva hoy. Literalmente la forma más fácil de explicarlo es que vayan y que se fijen el tiempo en pantalla diario que tienen. Seguramente les va a dar, bueno, el mío es entre 1 y 2 horas, pero más de 1 hora les va a dar seguro. En resumen, por eso, vivimos en la era de la información, en la era de la tecnología y literalmente, esto es estadística pura, una persona a día de hoy consume en un día el equivalente a lo que consumía una persona de 1400 en toda su vida. El ser humano a día de hoy consume muchísima, pero muchísima información, demasiada, con todo el surgimiento de las redes sociales y demás. Pasamos horas en la pantalla de nuestro celular o nuestra computadora y demás. Y así como es una herramienta que te puede enseñar y podés aprender y te puede educar muchísimo y te puede facilitar muchísimo la vida, también te puede volver ignorante y te puede volver adicto a las redes sociales en general y ese estímulo falso de dopamina que genera las redes sociales. Por eso necesitamos un lugar para de alguna manera trasladar, guardar, almacenar toda esa información que consumimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y guardarla en un solo lugar en base a la accionabilidad y a la relevancia que tenga con nuestra vida. Después voy a pasar a explicar bien esto, pero básicamente es de toda la información que consumen, organizarla en base a la accionabilidad que tenga en sus proyectos a día de hoy. Hoy en día el éxito depende más que nunca de su habilidad para manejar, almacenar, procesar toda la información que va pasando alrededor de su vida y literalmente la única forma que tienen de ganar es aprendiendo más rápido que los demás. La gente más exitosa a día de hoy es la que aprende más rápido y esto es válido para lo que sea que hagan. Si están en la misma que yo, si están estudiando, por ejemplo, la única forma de recibirse, de aprobar, es aprendiendo rápido, gente, porque cuanto antes los aprenda, antes los voy a poder perfeccionar y cuanto más los perfeccione, mejor notas voy a sacar, por así decirlo. Esto es válido para lo que sea, gente. Sea cual sea su circunstancia, el éxito va a depender de su capacidad para manejar la información que pasa alrededor de su vida y ahí es donde entra el segundo cerebro, gente, básicamente. El segundo cerebro sería su mejor asistente personal. Es la mejor forma de verlo y esto lo decía Tiago Forte en el libro Building a Second Brain, que la mejor forma de ver el segundo cerebro es verlo como tu mejor asistente personal. Hay una frase que también la dicen en el libro y también la dice uno de los mayores gurús en productividad de esta época, David Allen, pero básicamente lo que dice David Allen es que tu mente no es para almacenar ideas, sino que es para generarlas, para tenerlas. El rol que va a jugar su segundo cerebro es que puedan almacenar todo y delegar esa parte del almacenamiento, del recuerdo, a una fuente externa, que sería el segundo cerebro. Y a mí personalmente es algo que me ha generado muchísima tranquilidad el hecho de no olvidarme de las cosas o no tener que estar preocupado pensando en no olvidarme de lo que no me tengo que olvidar, poder delegar esa parte y te da como una tranquilidad interna y te sentís como más liberado. El segundo cerebro de alguna manera los va a liberar de todo eso, el almacenamiento y el recuerdo de las ideas, para que puedan centrar su mente ya sea o en crear ideas nuevas y centrarse en la creatividad en general, o en desempeñarse y en hacer y dejar terminado lo que tienen que hacer, ya sea que estén en la misma que yo, estudiando, o que trabajen o lo que sea. Yo me puedo centrar muchísimo más en estudiar, que es lo que tengo que hacer, y en aprender lo que tengo que aprender, en vez de estar tratando de acordarme de cosas que tendría que hacer que son como tareas secundarias. Me permite delegar todo eso para desempeñarme de la mejor forma posible en mi prioridad.
que es estudiar y aprobar los parciales, finales, materias en general. Como les digo, tiene 3 usos, 3 funcionalidades principales, que básicamente sería que les va a servir para recordar, para conectar información, porque después vamos a ver cómo podés conectar ideas de diferentes áreas de tu vida con otras áreas, después lo vamos a ver. Y también te permite crear información a modo de notas, a modo de ideas, a modo de datos, porque te permite armar bases de datos y de ahí sacar conclusiones. Por ejemplo, todo el apartado financiero de mi segundo cerebro, el apartado económico y administrativo de la plata básicamente. Y también el segundo cerebro tiene 4 capacidades principales. La primera es que te permite hacer tus ideas mucho más concretas, y no solo eso, sino también almacenarlas. El ejemplo más concreto que les puedo dar es esto. ¿Saben por qué puedo hacer eso, no? Porque literalmente tengo toda la información que saqué de esas 60, 80, no sé ni cuántas páginas eran del libro de marketing, en este caso en concreto. Saqué toda la información útil de esas páginas, las pasé a mi segundo cerebro y ya tengo toda la información, no solo más resumida, literalmente tengo solo lo relevante de esas 80 páginas, sino que también lo tengo mucho más organizado, porque lo que te da un nivel de claridad, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener toda esta cantidad de apuntes, porque hay algo en la página 33 que puede ser mucho más importante que en la página 77 y no te vas a poder dar cuenta si estudias de acá. Así que no solo tiene la capacidad de hacer las ideas más concretas, sino que también te da la capacidad de organizarlas y te da un nivel de claridad muy pero muy superior que si estudiaras de la forma tradicional, es decir, leyendo de acá o de un resumen. Es mucho pero mucho más práctico todo, porque como les digo, las ideas son más concretas, están mucho mejor organizadas y por eso tenés mucho más nivel de claridad. Y también te podés deshacer de todas estas hojas de mierda que te ocupan espacio y no sé, a mí personalmente no me gusta tener toda esta cantidad de hojas que encima no están ni anilladas y no sé, me resultan molestas. Puedo deshacerme de esto, lo puedo tirar a la basura porque sé que toda la información importante en este toco de hojas está acá, en mi segundo cerebro. Y también, como dije antes, el segundo cerebro tiene la capacidad de generar asociaciones entre ideas de diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo este libro, Limitless, de Jim Quick, que no me voy a poner a explicar el libro, pero básicamente es un manual para usar el cerebro y un manual para saber cómo aprender. Es un libro que te enseña cómo aprender, pero en este libro, por ejemplo, tiene un apartado que habla de nutrientes cerebrales, nutrientes para que el cerebro funcione mejor. Todos los apuntes, todas las notas relevantes que yo saqué de ese apartado de nutrientes cerebrales puede ser útil tanto como para el área de la universidad y de mi carrera, pero también puede ser útil para el área de nutrición. Por eso es como que genera asociaciones entre las diferentes áreas de tu vida. El segundo cerebro tiene esa capacidad de que una misma nota, un mismo apunte pueda estar presente en 2 áreas y puedas verlo en esas 2 áreas y que se genere una conexión. Y en mi opinión, la capacidad y el poder más fuerte, más importante que tiene esta herramienta es que te permite almacenar toda tu vida, todo tu conocimiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mi carrera, la facultad. Yo desde que empecé, desde el día 1, empecé usando mi segundo cerebro y voy a poder tener todos mis apuntes, por ende todo el conocimiento que voy aprendiendo durante los 4 años de carrera, lo voy a poder tener organizado, guardado y bien almacenado en un solo lugar. Siempre sé que lo voy a tener presente. Una vez que me reciba, cuando quiera recordar algo que me fue muy útil en primer año, en el primer cuatrimestre, voy a saber cómo buscarlo y lo voy a poder encontrar en segundos, que es algo que las generaciones anteriores no lo podían hacer, porque en el caso de querer recordar conocimientos de su cursada, de su carrera, de su licenciatura, iban a tener que volver no solo a la librería de ellos y volver a buscar el libro con sus apuntes, si es que no los tiraron, y encontrar esos apuntes y buscar qué es lo que les es relevante ahora mismo de esos apuntes de años y años atrás. En cambio ahora, suponiendo que en 4 años me reciba y quiera buscar algo del primer año, voy a poder buscarlo con los patrones necesarios y poder encontrarlo en esto. Como les digo, en mi opinión, el poder más fuerte y lo más importante de esta herramienta para mí, para mi vida, es poder almacenar toda mi vida durante el transcurso y el paso del tiempo y poder volver atrás y encontrar lo que necesito de años anteriores en segundos. Como les digo, lo de la facultad me parece una locura, el hecho de poder tener todo lo aprendido, porque
en mi caso, por ejemplo, yo estoy pagando por esos 4 años de carrera, no quiero que se me olvide la información y es imposible que me pueda acordar de todos esos 4 años todo lo que he aprendido. Con un segundo cerebro sí, porque sé que lo que aprendí en X momento de mi vida va a estar ahí. Y no solo con el tema de la facultad, también sirve muchísimo con el tema del desarrollo personal y demás. Como les digo, yo acá tengo toda mi vida en general, inclusive las reflexiones que yo hago en estos cuadernos, como dije anteriormente. Yo desde 2023, desde principios de 2023, escribo todos los días a la mañana 5 objetivos diarios y a la noche reflexiono y hago una reflexión diaria de cómo me fue y qué puedo mejorar, qué puedo aprender en base a esos 5 objetivos. Esto lo vengo haciendo desde 2023 y está en los videos viejos. Se ponen a ver los blog diarios de 2023, ya sea cualquiera, van a ver que yo en la primera hora de la mañana escribía 5 objetivos y al final hacía una reflexión. Bueno, todas esas reflexiones por escritas, este tipo de reflexiones, esto está cargado en mi segundo cerebro y puedo volver a un año atrás, por ejemplo, en marzo de 2024 y ver qué es lo que estaba haciendo yo en ese momento, qué es lo que pensaba, con qué problemas estaba tratando, todo. Y puedo ver todo mi progreso y personalmente es algo muy tranquilizante, sería la palabra, o liberador, porque en mi caso yo soy una persona bastante exigente, como que no me conformo con nada de lo que haga. Siempre siento que podría haber hecho más. El hecho de poder volver un año atrás y ver con lo que estaba tratando en marzo, los problemas que estaba teniendo, cómo lo estaba resolviendo y todo, y ver esa evolución, poder ver ese progreso día a día, es algo que me libera o me deja un poco más tranquilo. Para mí, las mejoras diarias no se notan hasta que se van acumulando. Yo, el progreso que estoy haciendo ahora, no lo puedo ver ahora. Lo voy a ver en 2 meses, 3 meses, 4, un año, cuando vuelva atrás y vea lo que estaba haciendo ahora y vea esa mejora. Es a través de la acumulación y el paso del tiempo que vas a poder ver esas mejoras, o al menos para mí. Pero bueno, creo que me fui un poco por las ramas. Básicamente, para mí, el poder más fuerte que tiene esta herramienta es poder almacenar toda su vida durante el paso del tiempo a lo largo de los años, ya sea apuntes de la facultad o tu carrera en general, reflexiones diarias, semanales de vos, de tu vida, o también todos los libros leídos, porque literalmente tengo una base de datos donde tengo todos los resúmenes de todos los libros que voy leyendo. Ahora estoy leyendo un libro a la semana. Y no solo sirve para conocimiento, también tengo todos los kilos que levanto en el gimnasio, con cuántas repeticiones, cuántos días a la semana, qué día a la semana, cada centavo gastado, cuándo lo gasto, en qué lo gasto. Literalmente es algo que me permite tener un registro de mi vida a lo largo del tiempo y poder saber con exactitud qué pasaba tal día, literalmente. Y la última capacidad o la última función o el último poder que tiene esta herramienta es la de moldear su perspectiva a lo largo del tiempo, que básicamente lo que estaba diciendo antes, de poder ir guardando todas sus reflexiones y toda la información que vayan consumiendo a lo largo de los años y que con el pasar del tiempo vayan viendo cómo se iba moldeando su vida. Básicamente esa sería la cuarta capacidad del segundo cerebro. Ahora ya saben qué es un segundo cerebro y por qué deberían tener uno. Si siguen acá, probablemente es porque de alguna manera los convencí, si es que ya no lo estaban antes de ver este video, y lo que están necesitando ver ahora, lo que están necesitando aprender es cómo usar y cómo crear un segundo cerebro. Esto es lo que les voy a pasar a explicar ahora. Lo primero que me gustaría explicarles es el apartado de capturar. Qué no capturar y cómo capturar la información que vaya pasando alrededor de su vida. A la hora de capturar información, podés encontrar información externa como información interna. En cuanto a información externa, me refiero a notas de libros, notas de podcast, notas de audiolibros, notas de videos de YouTube, notas de cursos, notas de seminarios, resúmenes, apuntes de la facultad, de tu carrera, de lo que sea, resúmenes de esos apuntes, imágenes, un montón de información externa de fuentes externas vas a poder capturar. Y en cuanto a información interna, me refiero a las mismas reflexiones diarias que hago yo en este cuaderno o anécdotas de tu vida, historias y demás. Básicamente podés capturar lo que se te ocurra y podés guardar absolutamente todo en el segundo cerebro, pero en mi opinión hay una serie de cosas que yo al menos no capturo y que tampoco recomiendo hacerlo, porque si bien es todo muy seguro a la hora de guardar las cosas en la nube digital, también te pueden hackear y te puede ser contraproducente guardarlo de esta manera. Por eso lo que menos recomiendo que guarden o que capturen en un segundo cerebro son las contraseñas, ya sea de las aplicaciones en general que usen o de
las cuentas de banco o de sus cuentas en general, gente. No les recomiendo que guarden contraseñas de ningún tipo y tampoco recomiendo guardar en un segundo cerebro archivos muy pesados o archivos especiales tipo archivos Adobe, ya sea Photoshop, Premiere o demás, porque puede hacer que su segundo cerebro vaya un poco más lento. Y en mi opinión esto tiene que ser lo más rápido posible para que sea fácil de usar en el día a día y que no sea algo engorroso, porque para mí personalmente yo capturo muchas notas en un día y necesito que ese proceso de guardado, ese proceso de capturar la nota sea rápido y sea efectivo. Y una vez que saben qué pueden capturar y qué al menos yo no les recomiendo capturar, lo último que me queda explicarles es cómo capturar o cómo yo capturo y guardo notas en mi día a día. Como les dije, necesito que sea el proceso más simple y rápido posible y que sea fácil de hacer, que no tenga mucha fricción el proceso, y por eso mismo literalmente en mi día a día lo que yo hago es guardar todas las notas que se me vayan ocurriendo en la bandeja de inbox y después las ordeno y las almaceno en un día específico de la semana, que básicamente es el día de hoy, es el domingo, que es cuando agarro todas las notas que capturé durante toda la semana en inbox y las empiezo a mandar a algún destino específico, que ahora les voy a explicar cuáles son esos 4 destinos que puede tener una nota en un segundo cerebro. Una nota puede tener 4 destinos diferentes y básicamente yo decido dónde guardar una nota en base a su accionabilidad. Este es el famoso método PARA o PARA Method, que para los que no lo conozcan es el método que explica Tiago Forte en el libro, que es un método de organización en base a la accionabilidad o el nivel de accionabilidad que tenga la información. Tenemos 4 bloques específicos para guardar la información. El primero de todos serían los proyectos, que en resumen son cosas en las que estamos trabajando ahora mismo, a día de hoy, y también tienen una fecha límite. Es decir, que no son cosas que van a durar durante toda su vida. Por lo general, una persona promedio suele trabajar entre 5 y 15 proyectos dependiendo de lo que haga, ya sea que esté laburando, que sea estudiante, que sea adolescente, X, no importa. Es un promedio, entre 5 y 15 proyectos son lo que suele manejar una persona. Después tenemos el bloque de áreas, que la principal diferencia entre áreas y proyectos es que las áreas no tienen una fecha límite. Las áreas van a estar durante toda nuestra vida presente. Por ejemplo, un proyecto mío sería este video. Un área de mi vida sería, por ejemplo, YouTube. El área de YouTube, el área de marca personal. Esa sería el área y el proyecto sería el video. Por ende, las áreas pueden tener proyectos. El área de mi carrera, por ejemplo, puede tener proyectos también, que básicamente serían las 5 materias que estoy cursando ahora mismo. Las 5 materias son los proyectos porque tienen una fecha límite que básicamente es al final del cuatrimestre. El área es la carrera, la licenciatura en general, que no va a durar durante toda mi vida, pero va a durar unos 4 años. Por eso ahora mismo sería un área. Ahora después les voy a explicar qué es lo que pasa cuando un área ya no es necesaria o ya no es relevante en nuestra vida, que también puede pasar. El tercer bloque básicamente serían los resources, que no sé cómo se traduce en español, pero básicamente serían como puntos de interés, topics of interest. No sé cómo se dice en español, pero básicamente sería eso. Por ejemplo, en mi segundo cerebro, un ejemplo perfecto de este bloque sería el café. Literalmente los resources son como un lugar para guardar todo lo que no sea o un área o un proyecto. Literalmente, son como puntos de interés, gente, son sus hobbies, básicamente. Y el cuarto bloque básicamente serían los archivados, que son los archivos que ya no son relevantes para su vida y básicamente lo que les dije antes. Cuando un área deja de ser relevante en su vida, lo pueden mandar a la carpeta de archivados sin necesidad de borrarlo y saben que siempre lo van a tener ahí, pero tampoco les va a interferir en su flujo de trabajo de diario, en su segundo cerebro. No va a aparecer algo que no sea relevante para su vida hoy mismo. Todo lo que ya haya expirado, todo lo que ya no sea relevante, lo mandan a archivos, que saben que siempre lo van a tener ahí y igualmente lo van a poder buscar en su segundo cerebro y lo van a poder encontrar en la carpeta de archivos. Si algún día lo vuelven a necesitar, lo sacan de archivos y lo vuelven a poner donde estaba antes o en el proyecto que les sea relevante para su día a día de hoy. Y una vez que les expliqué los 4 bloques, ahora pasamos a lo importante de los 4 bloques: cómo decidir dónde poner una nota o información X. Básicamente, Tiago Forte en el libro te da una especie de checklist para decidir dónde poner una nota, que básicamente consiste en esto. Te tenés que preguntar en qué proyecto de mi vida sería más relevante esta información, y si encontrás un proyecto, perfecto, lo mandás al proyecto que sea. Si no es relevante para ningún proyecto,
lo siguiente que te tenés que preguntar es en qué área de mi vida sería más relevante. Si encontrás algún área, lo mandás al área. Y si no, te volvés a preguntar en qué recurso, porque ahí busqué el significado de resources, que es recursos, en qué recurso sería más relevante. Si encontrás un recurso, lo mandás al recurso en el que sería relevante, y si no, lo mandás a archivos o archivados, porque si no es relevante ni para un proyecto, ni para un área, ni para un recurso, no es relevante, entonces iría a archivados o archivos. Si algún día lo llegas a necesitar, sabes que va a estar guardado ahí. Este es un sistema que lo pueden usar literalmente en toda su vida digital, ya sea en el sistema de archivos de su computadora, Windows, Mac, lo que sea, en la aplicación de Files. También lo pueden usar en su aplicación de notas, ya sea la que usen. Yo uso Notion, pero como les digo, hay millones. El mismo Apple Notes también es muy bueno. Yo prefiero Notion porque tiene las bases de datos y si bien es más complejo y más difícil de usar que Apple Notes, para mí vale la pena y es mucho más práctico y mucho más valioso, al menos para mi vida. Pero bueno, en fin, pueden usar la aplicación que sea y lo más importante es que usen este modelo se dice así, para Method. Lo más importante es que usen este modelo para toda su vida digital, ya sea aplicación de Files, aplicación de notas, segundo cerebro, todo. Y algo que me gustaría aclarar con este último cuarto bloque, que sería la carpeta de archivados, es que no eliminen nada de su vida digital. Si hay algo que no lo quieren tener, lo mandan a la carpeta de archivados y saben que siempre lo van a tener ahí y que no hay necesidad de eliminarlo. No eliminen nada. Todo lo que no vayan a usar lo mandan a archivados o archivos y saben que siempre lo van a tener ahí. Y también, esto es importante, si ya tienen un segundo cerebro y piensan cambiarse este modelo no se pongan a organizar la información pasada que no sea relevante. Manden todo archivados o archivos y si en algún momento llegan a necesitar esa información, saben que va a estar ahí. Y por último, hay una serie de hábitos que considero necesarios para mantener este segundo cerebro, que básicamente serían 3. El primero son las checklists de los proyectos. Existen 2 tipos de checklists que se las voy a estar dejando en los comentarios para los que no quieran mi segundo cerebro o mi plantilla entera. Simplemente los que quieran las checklists, que básicamente, como les digo, son 2. Una para iniciar un proyecto y otra para terminarlo. Las que son para iniciar los proyectos sirven para darle una especie de estructura, una especie de plan de acción y para moldear el proyecto en base a la meta en sí. Son una serie de preguntitas: qué es lo que se quiere conseguir con el proyecto, dónde podés sacar más información, con quién podés hablar y demás. Es lo que te va a dar una estructura y lo que te va a permitir armar un plan de acción para alcanzar determinada meta. Y las checklists, que son para cerrar un proyecto, básicamente sirven para redireccionar y reorganizar todas las notas y toda la información utilizada en un proyecto, todos los activos de ese proyecto. Para que lo entiendan mejor, cada nota, cada pieza de información en Notion o en el segundo cerebro funciona como un bloquecito de Lego o como un activo de conocimiento, por así decirlo. Supongamos que esto es una nota o esto es una página en Notion con determinada información. Bueno, esto es un activo de conocimiento o un bloque de información. Una vez que se termina un proyecto, tenés que saber dónde mandar este bloque de información, porque ese proyecto va a ser archivado porque ya la meta finalizó, el proyecto en sí expiró. Entonces las checklists, las listas para cerrar un proyecto sirven para eso, para organizar todos los bloques de información y reorganizarlos en base a su accionabilidad con la misma checklist que les conté anteriormente de si es relevante para un proyecto, si sí lo guardas en proyecto, si no, si es relevante para un área, si sí lo guardas en un área, si no, es relevante para un recurso, si sí lo guardas en un recurso, si no, archivos. Básicamente vas a hacer eso con cada uno de los bloques de información y también tiene una serie de preguntas para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se puede mejorar, qué se puede aprender y demás para mejorar no solo para la próxima vez que trabajes con un proyecto similar, sino también para mejorar vos como persona. El segundo hábito son las famosas revisiones, ya sea o semanales o anuales o diarias, que son una serie de revisiones, lógicamente, para mantener el segundo cerebro. El segundo cerebro literalmente es tu cerebro externalizado, por ende necesita mantenimiento, porque no solo tu cerebro, vos, tu vida en sí va cambiando constantemente todos los días y básicamente estas revisiones sirven para eso, para mantener al día esta versión digital de tu cerebro. Por ejemplo, yo les dije anteriormente que escribo todas las notas de la semana en la carpeta de inbox y que destino un día específico, los domingos, para organizarla. Bueno, la revisión semanal, por ejemplo, una tarea de la revisión semanal podría ser ordenar carpeta de inbox, por poner un ejemplo. Después también tenés, no sé,
escribir las metas semanales, que ya las tengo escritas, pero para que se entienda. Revisar / reorganizar mi calendario. Básicamente esas serían las revisiones semanales. También pueden ser diarias, si tenés el tiempo de hacerlo diariamente y no te gusta que se te acumule todo para un día, lo puedes hacer diariamente. También puedes hacer revisiones más anuales o trimestrales, que es para ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué metas se están alcanzando, cuáles no, en qué está siendo constante, en qué no. Son más reflectivas esas revisiones, pero básicamente ese sería el segundo hábito. Y el tercero es que estén constantemente, no constantemente, pero que le den un mantenimiento al segundo cerebro y que estén moviendo y editando las bases de datos en base a sus necesidades y en base a su vida, porque un sistema que no usan no puede ser un sistema perfecto. El sistema perfecto es aquel que más lo usan. Para que sea perfecto, tiene que ser útil para ustedes. Por eso es importante que estén moviendo y modificando las bases de datos en base a sus necesidades en su día a día y en base a su vida. Y dicho esto, básicamente esto sería todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Como dije antes, si quieren mi segundo cerebro o mi plantilla de Notion completamente gratis, déjenmelo en los comentarios, que se lo voy a estar dejando en un comentario fijado. Y nada, básicamente esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si quieren más videos de Notion, también déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video, vayan a dejarle un like y básicamente nos estamos viendo en el próximo video.